Buenas noches, gente. Bienvenido una vez más. Continuando con este seminario, el cual sé que está siendo de muchas bendiciones. Gracias por la participación en el primer jueves. Vamos a continuar con el mismo tema sobre el ayuno. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos? Buenas noches, pastor. Buenas noches, ¿verdad? Familia, gente, grupo. Otro día más llevando la palabra del Señor, lo que vendría haciendo Café con Jesús y el maravilloso tema, lo de el ayuno que destruye el yugo. Amén, amén, amén. Y hoy pues vamos a continuar en el mismo espíritu. Vamos a repasar lo del jueves y vamos a dar intro al nuevo tema, que vamos justamente en lo que es renovar nuestra mente, ¿ok? Así que yo les recomendaría, mientras, prepare su vaso con agua, y si tiene la Biblia sería excelente, porque ahí vamos a mencionar los versículos, capítulos, y entre los dos vamos a leer los temas que traemos en la noche de hoy, ¿ok? Así que yo voy a leer por encimita. Dice así: el ayuno debería ser visto solo como un acto religioso. O perdón, sí, no debería ser visto solo como un acto religioso, pero como un tiempo importante para acercarse a Dios y su palabra. El ayuno verdadero destruye el yugo y esclavitud. Trae al creyente más cerca al Padre. Nuestra vida no debería ser lo mismo después del ayuno. Ahí dice una pregunta: ¿por qué el ayuno es importante? Dice: ayunamos para renovar nuestra mente. Yo voy a pedir a Jorgeán, por favor, repíteme todo lo que acabo de leer. Seguro que sí. El ayuno no debería ser visto solamente como un acto religioso, pero como un tiempo importante para acercarse a Dios y a su palabra. El ayuno verdadero destruye el yugo y esclavitud, trae al creyente más cerca al Padre. Nuestra vida no debería ser lo mismo después del ayuno. Pregunta: ¿por qué el ayuno es importante? Ayunamos para renovar nuestra mente. Amén. Entonces, de eso se va a tratar el tema de hoy. Renovar nuestra mente, pero utilizando el ayuno. Entonces, yo estaba discutiendo aquí con Jorgeán dos mensajes. Tenemos primero en Romanos. Nosotros vemos que habla sobre no adoptar las costumbres de este mundo, y automáticamente nos lleva a renovar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Entonces, si yo quiero destruir un yugo, que en este caso es en mi pensamiento, pues yo tengo que, por ende, comenzar el ayuno y estar dispuesto que Dios entre en mi corazón y traiga pensamientos nuevos. Entonces, yo voy a leer este tema, ahí Jorgeán va a traer otro mensaje, pero vamos a discutir este primero. Dice, está en Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces vea que nos dice, nos da un consejo. Aquí fue Pablo, y él dice: mira, yo les aconsejo que no adopten las costumbres. ¿De qué? De este mundo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el mundo? Es mentira, es robo, es muerte, injusticia. Y nosotros podemos romper todas esas cosas por el ayuno. Y usted dirá, ¿cómo? Pues de eso se trata el tema. Nosotros podemos, con el ayuno, renovar nuestro pensamiento, y usted va a entender a lo que yo me refiero. Usted sabe que nosotros, como ser humano, hay pensamientos que nosotros no conseguimos deshacer fácil. Y uno dice: caramba, yo reconozco que yo tengo que mejorar en tal pensamiento. Yo llevo atado con este mal pensamiento por 15 años, o llevo con esta atadura 10 años. Yo quisiera que yo pudiera vencer ese mal pensamiento. Ahí es donde entra el ayuno. Y ahí
¿Cómo nosotros tenemos esa certeza? Nosotros vamos a la Biblia. Ya yo mencioné un poco sobre este tema. No sé si quieres mencionar algo de Romano. De Romano, ¿verdad? Obviamente, al renovar la mente, como está escrito, ¿verdad? En el inicio del seminario, uno renueva, la pregunta es, ¿verdad? Voy a repetirla otra vez por aquí. Ayunamos para renovar nuestra mente. ¿Qué quiere decir uno ayuna a renovar la mente? Cuando uno va a hacer ayuno, uno debe estar con la mente despejada. Uno no puede empezar el ayuno con la mente cargada o con el problema encima. Uno debe respirar, uno debe arrodillarse, uno debe buscar la palabra del Señor, uno debe orar antes de uno comenzar el ayuno. Por eso dice, en lo que dice la palabra, renovar nuestra mente. Cuando uno renueva la mente, uno se acerca más a la palabra, uno se concentra más en lo que vendría siendo más en el Señor. Yo tengo escrito por acá, ¿verdad? Por medio del ayuno se renueva la mente, como estábamos mencionando. A renovar la mente se destruye el yugo. Exactamente. Y ve que dice aquí, dice así mismo, dice, transfórmense por medio de la renovación. Entonces vea la importancia del ayuno. El ayuno, a veces nosotros lo desechamos, igual que la oración, que yo sé que eso puede pasar, puede acontecer. Hay personas o cristianos que oran más y quizás dejan un poquito el ayuno de lado, o hacen mucho ayuno y oran poco. Entonces ahí uno debe tener un equilibrio, porque ve que, mira qué importante el ayuno, que por medio de quizás un pensamiento que usted no conseguiría entender o aplicar, por medio de él tú rompes el yugo en contra de aquel mal pensamiento. No sé si me explico. Entonces, de eso se trata. Una vez uno comienza el ayuno, uno dice, Señor, yo quiero que tú me muestres a mí pensamientos nuevos. Yo no entiendo ciertas cosas en mi vida o hay cosas que yo no consigo entender de tu palabra, pero yo quiero que tú me muestres. Y ahí es donde entra el segundo mensaje. Pero antes, yo voy a finalizar aquí, dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra aquel tema. Usted va a entender porque yo repito mucho lo que vamos a hablar ahora. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, agradable y perfecto. Entonces, yo quiero, y me pregunto a mí mismo, espérate, ¿cuál pensamiento sería el idóneo para mí? ¿Seguir mis propios pensamientos o acercarme al pensamiento de Jesús? ¿Seguir el pensamiento antiguo mío o acercarme al pensamiento que me lleva a estar cerca de Dios? Con eso nosotros podemos entrar en el ayuno. Obvio, como dijo Jorgeán, ¿verdad? Importante, la oración. ¿Sabe? Es vaciar primero la mente, toda esa carga, y después comenzar el ayuno. En fin, yo voy a dejar que él continúe hablando y lea el próximo tema, por favor. El próximo tema está en Éxodo 34, capítulo 27. Versículo 27, perdón. Dice, el tema es Moisés y las tablas de la ley. El Señor le dijo a Moisés, pon estas tablas por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. ¿A qué se refiere ¿verdad? Con el pacto? Son los mandamientos. Son ¿verdad? Los mandamientos de esa época. Y los que sí continúan siendo los mandamientos en este tiempo. Continúan. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber ido a hablar con el Señor, la tez de su rostro resplandecía. Fuerte. Ve que vamos a explicarlo paso por paso y van a captar el primer mensaje que llevamos y este segundo que entra
y vemos dos clases de pensamiento. Usted va a entender por qué yo digo dos clases. Aquel pensamiento que es cauterizado, que la persona no consigue salir de aquello. No, yo soy así, yo no entiendo aquella manera que está entrando nueva en mi vida. Y el pensamiento de una persona, cuando entra en el ayuno, ve que Moisés tuvo 40 días y 40 noches. No comió pan, no tomó agua. Pero ve que glorioso, una vez él pasó por ese ayuno, Dios le revela los 10 mandamientos, que viene siendo el pensamiento de Dios. Entonces ve la importancia del ayuno. Cuando usted quiere dirección de Dios, usted quiere un consejo espiritual de parte de Dios, comienza un ayuno. Usted se va a dar cuenta que Él te va a dar la sabiduría para tú entender y aplicar lo que es mejor para ti, lo que es mejor para mí. Pero en fin, voy a repetir aquí el mensaje. Dice, el Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan y no bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Entonces, aquí yo tengo unos apuntes y yo puse lo que acabo de comentar ahorita, pensamiento cauterizado y pensamiento prudente. Nosotros llegamos a un pensamiento prudente cuando nosotros ayunamos. Entonces ve, la prudencia o lo que nosotros necesitamos es sabiduría. Y como único eso se consigue a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Y yo aquí hice unos apuntes, ¿verdad? Leyendo toda esa parte. Y uno consigue ver el pensamiento cauterizado con el pueblo de Israel. Yo puse, el pueblo que seguía a Moisés permanecía en las mismas prácticas cuando estaban en Egipto, o sea, el pasado. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos que Moisés, él entró en ayuno, pero ellos siguieron abajo, ellos esperaron abajo a Moisés. Quizás ellos pudieron quedarse en espíritu de oración, haciendo otras cosas para no perder el enfoque espiritual. Mas, sin embargo, que ellos hicieron, comenzaron a pensar mucho en el pasado. No, que nosotros estábamos mejor allá en Egipto. El pensamiento de ellos se quedó en aquel estancado. Mira cómo vivíamos en Egipto, las cosas que seguíamos. Y ahí ellos volvieron a idolatría, miles de cosas que ellos cometieron, que eran pecados. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Yo apunté aquí. Luego del ayuno, renovó su pensamiento y lo compartió. Ahora nosotros conocemos la historia. Él tira los mandamientos, se rompe, en fin. A lo que nosotros queremos llegar es la manera cierta de nosotros renovar nuestro pensamiento por medio del ayuno. Ve que a veces uno mismo dice, Señor, muéstrame la mejor decisión que yo tengo que tomar. Estoy a punto de hacer esto, comprar una casa o una decisión importante. El ayuno es idóneo para eso. Pero en fin, ya hablé mucho. Que tú quisieras compartir con nosotros. Bueno, aquí yo quiero compartir, ¿verdad? En el versículo 30, después que Moisés baja del monte Sinaí, todos, o sea, no se atrevían a mirar, porque estaban en las costumbres del pasado. Le tenían miedo, no querían acercarse a la persona. Cuando una persona ayuna, cuando una persona se entrega más a Dios, cuando una persona se acerca más a Dios, hay gente que no se atreve a hablar, hay gente que le tiene, o sea, como que sí, es como el respeto o aquella cosa que dice, caramba, yo no soy digno de hablar con aquella persona porque yo estoy en pecado. Correcto. Y de eso se trata. Ve que ellos mismos se dieron cuenta, ellos no se atrevían. Y ahí dice, repíteme el 29, por favor. El 29 dice, y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Y ve que ¿cuándo fue eso? Cuando él hizo ayuno. Obvio que ya aquello estaba pautado para hacer, porque Dios lo mandó a que él subiera. Pero ve la importancia del ayuno. Siempre que
acontece algo importante en nuestra vida, siempre está el ayuno de por medio. O ese debería ser la práctica de nosotros. Ve que voy a utilizar un ejemplo personal. Cuando nosotros comenzamos un propósito que tenía que ver con llenarnos del Espíritu Santo, el propósito más importante y que hicimos énfasis en eso fue ayuno. Estuvimos 40 días haciendo ayuno. Claro, eran 3 días que estábamos en la iglesia, estábamos quedándonos, durmiendo aquí en la presencia de Dios, adorando a Dios toda la noche. Y eso es importante. ¿Qué pasa? El ayuno nos fortaleció para cosas que van a acontecer, lo que está aconteciendo ahora, ¿verdad? Ve que nos hizo traer este tema. Yo, sinceramente, yo leí este tema y yo, caramba, hay que traer este tema. Y yo me puse a pensar, estábamos hablando, era el misionero Gino, que debe estar mirando ahora por ahí, y éramos nosotros conversando. Y salimos en esa conclusión. Entonces, vea la importancia. Ayuno no es solamente, voy a estar un día sin comer y beber. Es mucho más que eso. Es presentar nuestro corazón a Dios. Correcto. Y decir, Señor, yo quiero que tú renueves todo. Acuérdese del mensaje del vaso de barro. Aquel mensaje que uno permite que Dios moldee. Pero ¿qué acontece? Nosotros como ser humano a veces no nos dejamos o no permitimos que Él nos moldee. Porque uno dice, no, yo quisiera que fuera de esta manera. No, que se haga la voluntad de Dios. Bueno, no es la manera de uno, es la manera de decir lo que el Señor diga, dicte. Porque lo que uno hace a fuerza de brazos se rompe fácil, pero lo que uno hace con el Espíritu fortalece y edifica. Amén, amén, amén. Y de eso se trata. Yo voy a repetir una vez más los mensajes que tenemos aquí. Y yo quiero que en su casa, ¿verdad? Usted que tiene la Biblia, usted que está apuntando, comente qué usted entiende de la prédica. Es importante para nosotros porque así nosotros leemos, discutimos también con ustedes aquí los temas. Y si usted me permite un segundo, voy a ver que estemos aquí en vivo, que no voy a hacer que se nos está cayendo la cosa. Pero estamos bien, estamos bien. Ok. Vamos al tema. Dice, ¿por qué el ayuno es importante? Aquí nosotros tenemos más preguntas que vamos a estar discutiendo, pero el de hoy es renovar nuestros pensamientos. Entonces, usted que tiene un pensamiento de, yo no consigo perdonar, o yo todavía no consigo dejar de mentir, o cualquier tipo de cosa, el ayuno es idóneo para eso, porque hace que uno rompa con ese yugo. Ve que estamos hablando de pensamiento. No sé si puede añadir alguna cosa con eso. Bien importante, ¿verdad? Que ya que uno ayuna para ese tipo de situaciones y problemas, es bien importante que uno renueva la mente todos los días. No es solamente, la renové hoy por la mañana y yo no tengo que renovarla, no. Se renueva constantemente. ¿Por qué? Porque somos humanos. Un ser humano vive el día, o sea, le pasan situaciones, ya sea en la vida completa. Un día tiene 24 horas. En las 23, 25 horas del día uno debe estar renovando la mente constantemente. Amén, amén. Constantemente. De eso se trata. Es importante saber que nosotros nos vamos convirtiendo todos los días. Correcto. Uno se va convirtiendo todos los días. Y el ayuno, así como la oración, ve que Jesús, yo no quería mencionarlo, ¿verdad? Pero yo quería ir directo solamente en otro seminario con ese tema, pero sí lo voy a pasar por encimita. Hay en una parte que él enseña a los discípulos. Y él habla de la importancia de la oración, pero del ayuno también, porque el ayuno rompe con ataduras espirituales, demonios que solamente salen por medio del ayuno. Entonces a veces uno ora y uno, caramba, sigo con el mismo problema. Ahí entra el ayuno. Exactamente. Ahí entra el ayuno. Y de eso se trata. Jesús enseña a nosotros, mira, sí, ora, pero también ayuna. Saca aquel momento, como nosotros discutimos en el jueves pasado, aquel huequito que hace falta a Jesús, que hace falta entrar Dios, pon ayuno. Señor, yo estoy necesitando que tú entres en mi familia, a ayuno. Señor, yo estoy necesitando que tú entres en mi salud, a ayuno. Y en todos los ámbitos de la vida. Ve que a veces hasta para trabajo parece loco, pero es bueno utilizarlo para todas las cosas, porque de eso se trata la fe.
Vea que una vez yo como pastor, yo hablé con el obispo y yo le dije, yo quisiera hacer un ayuno, y que lo hicimos nuevamente, de hecho, y que era para la llenura del Espíritu Santo. Entonces ve que el ayuno es para muchas cosas. Rompe cadenas, rompe maldiciones, rompe malos pensamientos. Y nosotros vamos a traer luego otras preguntas que tenemos apuntadas, pero lo vamos a dejar para el próximo jueves. Así que para finalizar con Romanos, yo voy a volver a Romanos, que yo lo saqué de aquí de la Biblia, si ustedes me permiten buscarlo. ¿Lo tienes por ahí, chico? Ok, léemelo de nuevo. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para cuando comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Entonces, ¿cómo yo voy a comprobar lo que quiere Dios para mí? Para Jorgeán, cada uno de nosotros. Ponga el ayuno. Ve qué cosa interesante. Yo sé que parece algo redundante, repetitivo, pero acuérdese que lo que vamos a estar hablando durante todos estos seminarios es justamente ese tema. Va a ser ayuno, ayuno, ayuno. Y todos los mensajes, cada uno diferente, cada día, vamos a traer personas que hicieron ayuno y que Dios contestó ese ayuno. Eso va a ser glorioso, va a ser poderoso. Así que yo los invito a todos. No se pierda ningún seminario. Lo comparte con su familia, con sus vecinos, amigos, la gente de Panamá también. Y ustedes van a ver que en el transcurso del tiempo que vamos aprendiendo estos temas, su vida va a cambiar mucho. Pero importante, no es solamente tener la teoría, es agarrar esa teoría y ponerla en práctica. ¿Ok? Así que finalizando, transforme su mente por medio de que dé el ayuno. Vea que ya hemos hablado mucho sobre la oración. Los miércoles hablábamos sobre carne y espíritu. Entonces, cada tema, lo que yo veo glorioso es que uno se junta con el otro. Y aquí, lo que yo quiero que ustedes guarden hoy es pensamiento cauterizado y pensamiento prudente. ¿Cuál es el que usted quiere en su vida? Nosotros queremos el pensamiento que nos acerca a Dios. Y eso es por medio de la sabiduría. Incluso cuando uno va a pensar de esa manera, uno debe ponerse en estos zapatos como que ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿O qué haría Jesús en esta situación? Por ejemplo, hay veces que uno sale molesto, enojado del trabajo, de la universidad, de la escuela, de donde sea. Y uno como que debe es renovar la mente. Ahí entra la renovación de la mente. Claro. Ahí uno debe orar, uno debe cantar, alabar, porque de eso se trata. Y ve qué cosa, ¿no? Renovar nuestra mente. ¿Qué haríamos nosotros estando en una cita y pasar un mal rato? Antiguamente sería quizás salir de atrás para adelante a una persona, correcto, enojado, restrayar. No, ese era nuestro pasado. Solo que ve cómo ayuda también el ayuno. Señor, yo quiero que tú moldees mi carácter. Lo que yo no puedo como persona física, porque vea bien, nosotros tenemos la fuerza hasta un cierto punto. Yo como pastor, yo conozco mi límite en el que yo llego a mi máximo. Pero llega un momento que yo tengo que buscar fuerza en Dios. Y ahí es donde entra esto. Si yo no hago ayuno, cuando llegue un problema bien fuerte en el que se me agotan mis fuerzas físicas y yo no consigo tener espiritual, que es por medio del ayuno, yo caigo. Entonces, por eso es importante el ayuno. Usted sabe aquel momento que uno piensa, caramba, estoy a punto de desistir, me siento cansado, estoy desanimado, porque eso puede pasar con cualquier persona. Ahí es clave para ayuno, porque vea que aquel pensamiento que está cauterizado, él se transforma en un pensamiento prudente. Correcto. De eso se trata. Pero en fin, finalizando el tema, yo creo que, ¿verdad? Ustedes que quieran comentar, yo voy a ver en mi teléfono un segundo si hay comentarios y los pueden poner. Que los voy a ver por aquí. Saludos Milna, saludos Jorge y Beliz. Aquí estamos viendo a las personas conectadas. Y nada, eso sería todo por hoy. Así que no sé si tendrán su vaso con agua por aquí. Aquí nosotros tenemos el nuestro. Y yo pediría hoy a Jorgeán si hiciera la oración para consagrar este vaso con agua. Mi Dios y Padre,
te pido, Señor, que cada una de las personas que tomen de su agua sean curados y sanados y bendecidos, mi Padre. Así es. Todo lo que vayan a hacer el resto de la semana y en el resto del mes completo, mi Padre. Que cada una de las gotas que pasen por su garganta sean llenas de bendiciones y de cura, Así sea. para que todas sus enfermedades sean sanadas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Juntos vamos a tomar de esta agua en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Cualquier cosita, estamos aquí a disposición. Estoy dando tiempo, ¿verdad? Porque si hay alguien que quiere poner lo que entendió del mensaje, para nosotros es importante. Acuérdense que estamos haciendo dinámicas diferentes. Van a ver que siempre vamos a traer cositas diferentes porque estamos ajustando, estamos aprendiendo en el proceso. Y pues tenemos cafecito y todo, que eso para mí yo me lo tomo después. Pero nada, para nosotros está siendo una bendición. No sé cómo está siendo, ¿verdad? Para ti, pero Que para mí ha sido una bendición porque hacía tiempo que quería, ¿verdad? Quería sentarme frente a la cámara a compartir, ¿verdad? En la palabra de Dios y me gustaría hacer el pensamiento porque esto es bien agradable. Esto me ha ayudado a ayudar, me ha ayudado a renovar la mente, los pensamientos en generales. Me ha ayudado también más a acercarme a la palabra, a leer más la palabra, escudriñar la palabra y en verdad es bien agradable. Me Amén. encanta lo que hago. amén, amén, amén. Y ve que yo como pastor también me he acercado más al ayuno. Yo tengo que aceptar que antiguamente yo no practicaba tanto el ayuno y me ha acercado más, he aprendido mucho más, porque a veces uno dice, no, ya yo lo sé todo. No, no sabemos nada. Yo como pastor no sé nada y todos los días aprendemos, todos los días crecemos. Todos los días renovamos. Exactamente. Así que vamos a guardar ese pensamiento. Tema de hoy, renovar nuestra mente. Amén. Así que yo creo que nos vamos despidiendo al momento. Buenas noches, Jorgeán. Buenas noches, Pastor Víctor. Y hasta la próxima. Nos vemos el jueves, una vez más, a las 8 de la noche. Bendiciones. Bendiciones.